Bien, mis amados, sabemos que se están viviendo tiempos difíciles, se dice por ahí, pero la iglesia conoce los tiempos, porque somos privilegiados en el Señor, que nos permite conocer la verdad de su palabra. Y no solamente nos ha enseñado toda su historia, sino que nos ha dado el privilegio de conocer el futuro por 1000 años más. Así que sabemos que estamos pasando momentos difíciles, se están mostrando muchas cosas, pero el Señor tiene el control. Amén. El Señor tiene todo el control. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis amados, quiero invitarlos para que me acompañen en el libro de Apocalipsis. Quiero leer en el capítulo 7. Quiero leer para ustedes este capítulo. El Señor me ha estado tratando en una palabra y quiero que la iglesia la conozca bien comenzando el año, porque la iglesia debe estar apercibida, muy apercibida en este tiempo. El capítulo 7 de Apocalipsis, y voy a leer esta palabra en la autoridad del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus, y esto es importante tenerlo en cuenta, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gadá 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, y de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Levi 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, y de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Es importante esta palabra también. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, y a todos los ángeles que están de pie alrededor del trono, y los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraban a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Padre bueno que estás en gloria, te damos gracias, Señor. Te pido, Señor, que en esta tarde, Señor, me des el denuedo, la sabiduría y la gracia, Señor, para que toda tu iglesia, Señor, sea edificada, bendecida con tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que cambia, es la que edifica, es la que sana y es la que salva, y ella nos presentará un día delante de ti. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gloria al nombre del Señor. Pueden tomar su lugar, mis amados. Esta palabra que hemos leído es la visión de Juan
en el cielo. Esta fue la visión de Juan, que está en el capítulo 4. Dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como trompeta hablando conmigo me dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. Juan acababa de llevar los mensajes a las iglesias. El Señor me ha inquietado en esta palabra y voy a decirles algo, porque el tema para esta palabra son los salvos de la gran tribulación. Quiero decirles que la iglesia del Señor existen más de una posición teológica sobre la salvación por gracia. No todos los cristianos creen en la palabra como está escrita. No todos los cristianos la creen como está escrita, debido al desconocimiento en algunos y a una mala interpretación o una mala formación o una mala doctrina. Entonces hay muchas cosas en la palabra del Señor, hay diferentes doctrinas, y quiero que me ayuden a entender esto. Sé que aquí hay personas muy conocedoras de la palabra, la mayoría, porque todos leemos la palabra, la estudiamos, la escudriñamos, y también hay maestros en la palabra, y sobre todo en lo que tiene que ver con las profecías que están en Apocalipsis. Amén, gloria al nombre del Señor. Lo que se conoce en teología como hermenéutica, que es la ciencia o la herramienta según las escuelas teológicas que se usan para interpretar la escatología, o sea, la profecía bíblica, y es aquí donde se hace relevante con esta definición la palabra dada por el apóstol Pedro en segunda carta, capítulo 1, versículo 20-21, que nos dice que, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguno tiene la última palabra en profecía, porque es claro lo que el apóstol Pedro nos está diciendo en la palabra. Porque nunca la profecía bíblica fue traída por voluntad humana. Eso es muy claro. Nunca. Así que ningún hombre tiene o puede decir que esta profecía es como yo la creo. No existe tal cosa. Hoy encontramos en la iglesia cristiana varias corrientes teológicas que tienen que ver con la salvación por gracia, y esto es muy delicado para la iglesia y peligroso para la iglesia, porque la salvación que Cristo nos dio cuando llegamos a Él es muy clara. ¿Por qué les digo esto? Porque la palabra a mí me dice en Números 23, 19, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Es ese mismo Dios que le dice a la iglesia hoy en Mateo 7:11: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Ese mismo Dios que nos dice que no es hombre para mentir, nos muestra en su palabra, con sus hechos, que todo lo que ha prometido en ella es verdad, hasta el punto de darnos a su unigénito Hijo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, como dice la palabra en segunda carta a los Corintios 5:21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. A Cristo sea toda la gloria. O sea, Dios no es hombre para mentir, y no está tratando de enredarnos a nosotros para enseñarnos cómo ayudarnos a ser salvos. Aquí está la respuesta a David en el Salmo 8, 4, 6, cuando él le pregunta a Dios: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios tenga
tenga tanta misericordia y tenga tanto amor y tenga tanta preocupación por ti y por mí. Porque es que la palabra nos muestra que el Señor tiene preocupación por nosotros, tiene preocupación por nuestra alma, tiene preocupación porque seamos salvos, porque nos encontremos con Él, porque Él sabe cuál es la situación de cada uno de nosotros después de que partamos de esta tierra, ya sea individual o sea colectivamente. A mí me alegra mucho y le agradezco a Dios que Él ha dejado claro en su palabra que la salvación es individual, porque hay mucho problema teológico en las iglesias, hay muchísimos desacuerdos entre todos los que han estudiado teología, porque muchas veces se salen del formato que el Señor nos ha dado. Porque para mí la palabra del Señor es como un mapa donde se me da una coordenada para que pueda llegar ahí. Y para poder llegar ahí tengo que conocerla y tengo que tratar no de interpretarla como a mí me parece, porque a mí me pueden parecer muchas cosas como hombre, pero el Señor es claro en decirnos, y en teología es claro que la palabra la interpreta la misma palabra, no es lo que el hombre quiere interpretar. Por eso el apóstol Pablo nos está diciendo que la profecía no es algo exclusivo de ningún hombre, porque estamos hablando de que Dios tiene mucho cuidado y tiene mucha preocupación por nosotros como hijos de Él. Dice en Hebreos 2, 6 y 7, lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, y todo lo sujetaste bajo tus pies. ¿Se siente usted contento con lo que Dios hace por cada uno de nosotros, o la confianza que nos ha entregado, y por qué se preocupa tanto por nosotros? ¿Quiénes somos los hombres para que el Señor tenga tanta preocupación por su alma y por la mía? De verdad, se ve preocupado el Señor en su palabra por cada uno de nosotros. ¿Quién es el hombre para que Dios se interese tanto, el cual no hace mayor cosa por mantenerse en honra delante de Dios? A Cristo sea toda la gloria. La palabra en el profeta Miqueas 6:8, el Dios del cielo insta a la iglesia a reflexionar profundamente sobre lo que el Señor quiere de ella. Y a renglón seguido el Señor le dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia. Guárdese en esta palabra justicia, porque más adelante la vamos a necesitar. Justicia, hacer justicia. Y si he entendido bien qué es hacer justicia de Dios en nosotros, pues esto es vivir en el espíritu de la palabra. Si usted vive la palabra, usted está haciendo justicia de Dios, porque la palabra es la justicia de Dios. Es el espíritu de la palabra, es Cristo, y ese es el verbo hecho carne. Recuerden el Evangelio de Juan capítulo 1. Eso es lo que nos dice el Señor, que Cristo es el verbo es el verbo, es la palabra. Amar misericordia significa permanecer en la palabra, y recuerden a Juan 15:4. Permaneced en mí y yo permanezco en vosotros. Si nosotros queremos permanecer en Cristo, tenemos que hacer justicia en su palabra, porque no se puede de otra forma. Humillarnos ante Dios significa obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, que es su palabra, y es toda la palabra. No es la palabra que a mí me gusta, no es la palabra que a mí que se encaja con lo que yo quiero, es toda la palabra. Porque recuerden que hay advertencias para el hombre que le quita la palabra.
Hay maldición para el hombre que le quite a la palabra o le añada. Y lo vamos a ir viendo. El profeta Miqueas habló 700 años antes de Cristo sobre hacer justicia en nosotros. O sea, que debíamos de hacer justicia en nosotros. Y en Mateo 6:33 encontramos 700 años después a Jesucristo poniendo la palabra por obra, en otro escenario, en otra fotografía, pero la misma palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Su justicia. O sea, el mismo Dios está dándonos una lección a ese hombre por el cual se preocupa tanto, de la importancia que tiene que Él haga justicia en Él, que es su palabra. Es creerle a Dios y a su palabra. Es mantener la palabra puesta en obra. No podemos nosotros comenzar a jugar con nuestra salvación cuando queremos entender las cosas como a nosotros nos parece. Recordemos también que en Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y si usted ve a Jesucristo mismo cuando fue al desierto, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, ¿Él qué fue lo que hizo allí? Él no se puso a decirle al enemigo: es que yo soy, usted no sabe quién soy yo. No, Él le dijo: está escrito, la palabra. Le habló la palabra, lo confrontó con la palabra. O sea, el mismo Hijo de Dios, el mismo verbo, la misma palabra. Por eso es tan importante que nosotros conservemos ese estatus como iglesia de creerle a Dios y a su palabra en todos los aspectos, porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse, y Él nunca nos va a fallar. Y también en Juan 5:39 tenemos a Jesús exhortándonos a escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. No es a las doctrinas de los hombres. Yo escuché al pastor René en la semana pasada aquí, que nos dijo algo muy importante, que tuviésemos en cuenta cuando nosotros le ponemos el oído al hombre y no a la palabra de Dios. Porque el hombre puede decir muchas cosas. El hombre puede decirnos una cosa y la otra, pero la palabra siempre está allí, es pura. Ella es Dios, es la que nos presentará un día en el cielo. Si hemos entendido el significado de la palabra hermenéutica, que se enseñan en las escuelas teológicas, ella dice que la palabra de Dios solo puede ser interpretada por la misma palabra. La palabra de Dios no puede ser interpretada de otra forma sino por la misma palabra, conforme a la letra del texto o al sentido exacto y propio, no lacto ni figurado de las palabras empleadas. O sea, no admite similes, no admite algo parecido, es que se parece, es que viene de lejos parece, pero de cerca no cabe la menor duda que no es así. Tenemos que tener en cuenta eso, y se los estoy diciendo con todo mi corazón, porque la iglesia está a punto de ser ratada y tenemos que estar muy bien con el Señor. Tenemos que estar muy bien ¿en qué? En la palabra, porque ella es la que nos va a presentar delante de Él. Dios no juzga a nadie, es la palabra la que nos dejó, es la que nos va a presentar delante de Él. Gloria al nombre del Señor. En Deuteronomio 4:2 está claro: no añadiréis ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos. O sea, no se le puede quitar ni una tilde, ni una coma, absolutamente nada, porque el solo hecho de que nosotros leudemos la palabra de alguna forma, con una sola tilde, como está escrito, que le quitemos a la palabra para ver cómo se ve de bonita pronunciada por la boca del hombre, dañamos todo lo que hemos ganado con el Señor. Parece
extremo o extremista, pero es la realidad. Dios nos dice en Marcos 7:13: vosotros invalidáis mi palabra con vuestras costumbres o tradiciones. Y es importante tener en cuenta eso. Yo creo que usted como Iglesia de Cristo ha leído y estudiado y escudriñado la palabra en Gálatas 5:9, que dice que un poco de leuda toda la masa. Un poco de leuda. No podemos leudar la palabra. Y si nosotros tenemos duda cuando leemos la palabra, que tal vez no la entendemos, el Señor nos dejó claro que si eres falto de sabiduría, pídele a Dios que Él te la da en abundancia y sin reproche, porque la palabra, Él da la sabiduría para entender la palabra. No tenemos por qué salirnos del texto, ni tenemos que interpretarlo como nosotros. Ya está claro que la palabra solo puede ser interpretada por la misma palabra. A Cristo sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. En la introducción a esta palabra que nos está hablando de la existencia de más de una posición teológica en la iglesia para ser salvos por gracia, existen, por ejemplo, los amilenios. O sea, amilenios significa hombres cristianos como nosotros que no le creen a la palabra. Usted dirá, pero ese viejito que está predicando allí es extremista en estas cosas. No, nosotros conocemos una iglesia muy grande y muy bonita y muy próspera, muy rica, que no le cree al Espíritu Santo. Tuvimos una experiencia en este país y enseñan teología y ellos no le creen al Espíritu Santo. Entonces, imagínense, si yo tengo un mal mentor en teología, ¿qué puedo aprender? Tengo que prestarle atención a lo que el Señor me está diciendo en la palabra. Gloria al nombre del Señor. Existen como les digo, los amilenios que no le creen a Dios. También existe otra corriente teológica en la iglesia que se hace llamar los pormilenios. Déjenme decirles esto en esta hora y en este día. Cuando el enemigo tome control de esta tierra de forma literal, va a ser muy difícil para un creyente sobreponerse. Porque si en este momento, cuando el Espíritu Santo está en todos nosotros, nos acompaña en la casa, nos ayuda, nos dirige, nos lleva a toda sabiduría y verdad, nos queda a veces difícil estar a la altura de lo que el Señor nos exige. ¿Cómo será cuando este mundo esté dirigido por el anticristo? ¿Creen ustedes que se podrá llegar a algo así? No. Y esto nos va aclarando parte de esta palabra que hemos leído. Gloria al nombre del Señor. Existe también en la iglesia de Jesucristo la corriente de los que creen que la iglesia va a ser levantada antes de que el hombre del pecado, el anticristo, tome literal y físicamente el control sobre los designios de esta tierra, como está escrito en la palabra, en la profecía de Daniel 9. Él tomará control. Habrán 3 años y medio que estará comportándose como todo un caballero, arreglando cosas, y en ese arreglo que está también cortándole la cabeza a toda la iglesia que se haya quedado en esta tierra. Porque, ¿qué creen ustedes? Que Él va a estar contento con que usted, que tiene al Espíritu Santo, que por el error de no creerle completamente a la palabra se quede? Dios no es injusto. Y Dios va a salvar a muchos, que son los que dicen ahí, y vi una multitud de ropas blancas con palmas en la mano. La iglesia usted no la ve en ninguna parte con palmas en la mano. La iglesia en el cielo tiene es una corona. Una corona. La iglesia no tiene palmas en la mano. Todos los que tienen las palmas en las manos son los que salieron de la gran tribulación, que fueron masacrados por el anticristo, que están relacionados, y ahí hay dos grupos. Están la iglesia que se quedó y que no fue a hacer fila para que la marcaran, porque el que se marque
olvídese. Es entregar totalmente su identidad al enemigo. Pero habrá gente que cuando vea que la iglesia ha sido levantada y vean que lo que el Señor nos está diciendo en la palabra es una gran verdad, que Dios no es hombre para mentir, habrá mucha gente que se va a ser valiente. Valiente, valiente seré, no temeré al enemigo ni a la muerte. Tal vez en ese momento nacerá la valentía, pero la valentía que el Señor quiere en usted y yo como hijos, como cristianos, como redimidos con su sangre, que hagamos justicia de lo que Dios hizo por nosotros, que es creerle a su palabra, es que seamos capaces de resistir firmes y estar prestos para que cuando suene la final trompeta nos vamos con Él. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis amados, en la palabra que hemos leído, en mi experiencia pastoral en este país, he llegado a entender que es común que los grupos de la iglesia latina haya polifascismo doctrinal, y es normal y es respetable, porque no todos fuimos doctrinados de la misma forma. Algunos fueron doctrinados de una forma, otros de otra. Yo recuerdo cuando iba a venir a esta iglesia, llegamos de Quebec, le pregunté yo al pastor, le dije: pastor, ustedes son de sana doctrina, porque yo considero que los hombres de Dios que son de sana doctrina son aquellos que le creen a la palabra, que la doctrina es la palabra. No es el papelito que hacen las iglesias de que esta es mi doctrina, no. La doctrina, la sana doctrina es toda la palabra de Dios. Ella es la sana doctrina. Porque yo conozco iglesias, y me perdonan, que tienen un formato de sana doctrina. Yo le pregunté al pastor, con el respeto que él merece como nuestro pastor, y él se le dio risa, dijo: ¿quién? Sí, se sonrió, me dijo: cuando vine aquí, señor, es que es sana doctrina, que nosotros queremos ir a una iglesia en donde le creamos a la palabra y seamos capaces de decirle al hermano: lo bendecimos en el nombre de Jesucristo, y es porque está en la palabra. Gloria al nombre del Señor. Entonces, y es aquí donde se hace doblemente relevante la palabra dada por el apóstol Pedro en la segunda carta, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Gloria al nombre del Señor. En la palabra que hemos leído para este tema, en el capítulo, en Apocalipsis 7, yo veo dos grupos de personas. Uno, como empieza la palabra diciendo, son los judíos que son salvos, que van a ser millones, porque el Señor les prometió a ellos que serían salvos, que van a ser evangelizados por los 144 que el Señor dijo: no, espérese, no le hagan daño a la tierra, ni a los árboles, ni nada, hasta que no selle a 144,000. Y es clara la palabra cuando nos dice que de la tribu de Levi, de la tribu de cada una de las tribus, ellos van a evangelizar. Pero esa evangelización es para los judíos, porque Cristo ya hizo en la cruz del Calvario todo el sacrificio que necesitó hacer por usted y por mí. Y por eso nos espera. Por eso la iglesia en el cielo es privilegiada. Todos los que llegamos al Señor, que conocemos la palabra, Él nos espera a todos cuando suene la final trompeta. Él no quiere que nosotros nos quedemos, ninguno. ¿Por qué? Porque el ambiente no va a estar. Si ahora hay que rogar para que la gente se estabilice espiritualmente, ¿cómo será en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación? No va a ser fácil. Por eso el Señor quiere que nosotros acudamos en obediencia
a ponerle cuidado a lo que nos ha dejado escrito en la palabra. También, todas las personas que han sido ordenadas para salvación, que ustedes no los ven en la iglesia porque andan ocupados en el mundo. Están por ahí haciendo una cosa, haciendo la otra, están ocupados haciendo dinero, están ocupados en miles de cosas. La misma palabra nos dice, el Señor llamó a una cena y el uno dijo, yo tengo que ir a ver las vacas, el otro que yo tengo que ver la tierra, el otro yo tengo una yunta de bueyes, todo el mundo estaba ocupado para el Señor en ese momento. Así que el Señor dijo, bueno, pues si no vienen los llamados, ¿qué voy a hacer? ¿Esperarme, ponerme a llorar? No. El Señor dijo, no, vayan y busquen por ahí y traigan y que aquí hay carne de toros engordados para comer. Hay mucha gente que conoce de la palabra en diferentes partes del mundo, son millones, pero no le han creído a Dios, no le han puesto oído a lo que el Señor está diciendo. ¿Y por qué estos temas? Porque la iglesia está a punto de ser ratada. Ustedes no es sino que miren el mundo como está. No es el mundo. El Señor nos habla a nosotros de la higuera de Israel, que cuando venga el verano, la higuera está para brotar, para florecer. Entonces pongan cuidado a lo que está pasando. Es que en el mundo, en este momento, el mundo está completamente roto. No hay nada que esperar del mundo. Entonces, la iglesia está en su mejor momento, porque está a punto de ser ratada al cielo. En cualquier momento. Hay gente que está esperando que de pronto, ¿cuándo es el momento que van a tirar el misil atómico? No, nosotros no nos preocupemos por eso. Preocupémonos porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Esa es nuestra preocupación. Si usted se preocupa por eso, de seguro que el Señor es misericordioso. Y Él quiere que nosotros, los apóstoles vinieron, Señor, reprendimos demonios, tiramos esto, sacamos esto, lo otro. Y Él les dijo, no regocijéis por esas cosas. Preocúpese porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Gloria al nombre del Señor. Así que es importante que la iglesia reaccione sobre eso. El segundo grupo son que les hablamos desde los judíos y los cristianos que se quedaron, porque no a todos los van a toda esta gente de estos grupos son mártires, porque los judíos, la única que se va en el primer vuelo es la iglesia. Ella es. ¿Quién es esa que sale del desierto? ¿Quién es? Es la iglesia. Es la que va a ser levantada. La iglesia está en el cielo 7 años. Allá no hay, usted no tiene por qué estar. Aquí dice que están llorando, que están pidiendo venganza también, que cuando van a salir los de allá. Estamos claros de que la iglesia en el cielo está gozosa. 7 años, está de bodas con el Cordero y está con corona. Tiene corona, no tiene palmas en las manos. Así que es importante tener en cuenta de que todos estos grupos, que son miles, millones, son los que se quedaron en el rato de la iglesia y que no adoraron a la bestia. Porque de todas formas va a haber persecución. Que día estaba haciéndole un comentario a mi esposa y me dijo, y no solamente eso, sino que el vecino que lo escucha a usted orar aquí fuerte y cantar aquí por la mañana en el devocional, va a venir a decir, mire, ese también es de allí. Y eso es cierto. La misma palabra lo dice. Eso no nos manda a decir el Señor con ningún otro mensajero que sea su misma palabra. Allá vive un cristiano, ese es cristiano, porque yo lo he escuchado alabar, lo he escuchado orar en alta voz. Entonces hay que tener cuidado con ello. Gloria al nombre del Señor. Ahora, si hemos entendido lo que aquí se ha predicado, quiero hacerles una pregunta. ¿Cree usted que Dios quiere que usted entienda esta palabra? ¿O no? Si usted fuera Dios y estuviese interesado en que la gente se salvara, escribiría la Biblia de una forma que la gente no la entendiera.
¿Dios escribiría una palabra que no se pudiese entender? No. La palabra dice en la profecía de Isaías 7 que una virgen concebirá y dará a luz a un niño llamado Emmanuel, que es Dios en nosotros. Le hago esta pregunta: ¿esa profecía se cumplió de manera espiritual o literalmente? ¿Cómo se cumplió? ¿Cómo se cumplió esa profecía, hermano René, usted que es estudioso de... Literalmente. El profeta Miqueas en el capítulo 5 dijo que ese Mesías que nacería de una virgen lo haría en la ciudad de Belén Efrata, que era una aldea pequeña. ¿Se cumplió esa profecía literal o espiritualmente? Amén. Bueno, quiero escuchar amén porque se necesita entender necesito saber si entendimos, si se ha entendido eso. La pregunta es, ¿esta profecía se cumplió espiritual o literalmente? La palabra me dice en el libro de Isaías 9:6 que ese Mesías sería la unión entre Dios y el hombre. ¿Se cumplió esa palabra, esa profecía literal o espiritualmente? ¿Por qué? Porque un niño no ser nacido y sería 100% hombre y también 100% Dios. ¿Esa profecía se cumplió? Amén. Que ese niño sería príncipe en su pueblo, que ese niño sería Dios con nosotros, que ese niño traería la paz a nuestro corazón. Le pregunto, ¿esa profecía se cumplió de forma espiritual o de forma literal? ¿Cómo se cumplió esa profecía? Si la Biblia es literal, en forma literal, eso es lo que nos dice, y esas profecías ya han cumplido. La palabra en Isaías 53 dice que ese Mesías nacería y crecería y que Dios lo ungiría y que cuando estuviese en su ministerio lo iban a matar. ¿Se cumplió esa palabra de forma literal o espiritualmente? Literal, ¿verdad? Amén. Despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, que esconderíamos de él el rostro. Usted conoce esa profecía. Amén. Porque tiene David, en su Biblia está también, como un cordero mudo fue llevado al matadero. Pregunto, ¿esa profecía se cumplió o no se cumplió? Fue llevado a Cristo como un cordero sin abrir su boca, se cumplió. Entonces, si todas esas profecías que anunciaron la venida de Cristo se cumplieron de manera literal, ¿cómo entonces se tiene que cumplir las profecías que anuncian la segunda venida de Cristo? Entonces, si es literal, aquellos que de pronto tienen dudas si el Señor viene por usted como iglesia, es bueno que reflexionen en esto porque es muy importante que usted esté en línea con la palabra, porque el Señor necesita llevárselo para entregarle una corona para que venga a reinar con Él, porque eso es lo que el Señor nos ha prometido. Fíjense que en el cielo ni los ángeles tienen corona, ni los querubines tienen corona, ni los apóstoles que estuvieron en su ministerio tienen corona, ninguno de ellos tiene corona. O al menos hasta que lleguemos a no nos vamos a ver que tienen corona, pero la iglesia tiene la promesa de que recibirá una corona. Gloria al nombre del Señor, así que preparémonos por eso. La hermenéutica me dice que cuando una profecía al comienzo es literal, su continuación tiene que ser literal. Aquí tenemos un maestro en la palabra profética de Apocalipsis. He escuchado al hermano y sé que conoce profundamente esto. No busque respuestas teológicas fuera de la palabra, porque ella solo puede ser interpretada por la misma palabra. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Cantar de los Cantares, capítulo 3:6. La iglesia. ¿Quién es esta? Usted es la iglesia, amado mío. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Él viene por usted, por mí, por todos. Y qué bueno, qué maravilloso saber que
La salvación es individual, porque ¿qué tal que la salvación fuera grupal? Sería un fracaso total. Pero afortunadamente el Señor ha sido muy cuidadoso en esto y nos levantará individualmente. Gloria al nombre del Señor. Quiero leerles dos palabras aquí que nos van a confirmar lo que el Señor nos ha dicho en esta, porque la palabra tiene que estar confirmada por la misma palabra. Dice Romanos 11:25: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel en endurecimiento en parte, hasta que hayas entrado en la plenitud de los gentiles. Óigame bien, la plenitud de los gentiles. La iglesia se va, pero aquí queda un poco de iglesia que está descarriada, pero que tienen el Señor en su corazón, pero están descarriados. Son aquellos que usted de pronto los ve en la iglesia cuando hay comida, o cuando tienen un problema de por allá afuera y se les prende tienen un incendio por allá en alguna situación, entonces corren para la iglesia para que se ore por ellos, pero después se desaparecen, hermano. No los volvemos a ver. Nosotros oramos por ellos. Entonces, es bueno tener en cuenta que hay mucha iglesia. Yo sé que los que creemos en el rapto de la iglesia, los premilenios, que creemos que el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, nos levantará como está escrito en la palabra. Entonces mire lo que el Señor nos dice aquí a nosotros: que no seamos arrogantes en cuanto a vosotros mismos, o sea, que no nos volvamos creídos, porque el Señor tiene esa misericordia tan grande con nosotros, y que los judíos tienen que pasar por una situación difícil, y luego será salvo todo Israel. Vendrá de Sion el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad. Gloria al nombre del Señor. Y tenemos aquí también la profecía en Zacarías 12:10, que también confirma esto. Mire lo que le dice el Señor a los judíos: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mire lo importante que es tener un espíritu de oración. Necesitamos crecer en fe. Espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, dice el Señor, a quien traspasaron y lloraron, como se llora por su hijo ungido, afligiéndose por él como el que se aflige por el primogénito. Quiere decir que los judíos, ellos van a pasar por todo el proceso de la gran tribulación, pero usted y yo no. Por eso es bueno que usted entienda que usted es un privilegiado. ¿Quién es usted para que el Señor se acuerde de ti? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Somos la niña de los ojos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y para cerrar, quiero decirles esto, que está dicho para la iglesia en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Le cree usted a Dios que Él lo va a sacar de aquí para que no tenga que pasar por esto? Porque es muy difícil después de que la iglesia se vaya, porque el Espíritu Santo no va a estar como en este momento, que va hasta los platos, pues hasta el trabajo de la casa nos lo ayuda a hacer. Está con nosotros en todo, amándonos, protegiéndonos, mostrándonos, buscándonos, despertándonos a orar, diciéndonos vaya, venga, cuidando a nuestros hijos, cuidando a nuestros pastores, cuidando a todo. Está el Señor todo el tiempo en nosotros. Él dijo que no faltaría, que estaría hasta el fin con nosotros. A Cristo sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Bien, amado, póngase de pie. Padre bueno que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por cada alma que se ha presentado hoy. Gracias, Señor,
porque sin ti nada podemos hacer. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, sé que este año es un año importante para la iglesia, pero también difícil para el mundo entero, porque hay mucha controversia, muchas cosas que pueden suceder, que están allí gestándose, pero tú tienes el control absoluto de todo, Cristo y Señor de la gloria. Tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. No teman, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oh Cristo y Señor de la gloria, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Que el enemigo se puede levantar, pero si usted está en las manos del Señor, nadie te puede arrebatar. No pueden arrebatar. El enemigo no puede arrebatar si usted se pone en las manos y le crea la palabra. Nosotros no tenemos nada más que hacer como iglesia que creerle a Dios y a su palabra y ponerla por obra, hacer la justicia en nosotros, que es creerle a esa palabra. Tenemos la autoridad del Señor para orar los unos por los otros. No bajen la guardia en la oración. Oren por sus hermanos, por sus familias, oren por sus hijos. Que el Señor está a las puertas, hermano. El Señor está a las puertas. Él quiere que usted y yo vayamos al cielo sin sufrir daño, porque esa es la promesa que el Señor nos dio. Amén. A Cristo sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Dios Todopoderoso, Cristo y Señor de la gloria, tenga misericordia, Señor, de todos aquellos que están caminando mal en su vida espiritual, que se han apartado de la iglesia. Tócalos, Señor. Alcánzalos, Señor, y sella su corazón con el sello de tu Santo Espíritu nuevamente, Señor. Y darnos a todos en la iglesia fuerza, sabiduría, palabra de ciencia, de conocimiento, para que podamos entre todos fortalecernos los unos con los otros, orando unos por otros. Oh, gloria y alabanzas al que vive y reina por todos los siglos de los siglos. A Cristo sea la gloria, la honra y la alabanza.